Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En nombre del Centro Deportivo Israelita y de la Keile, les doy la bienvenida a este espacio que tiene historia y tiene magia. A pesar de que cada quien está en su casa, hoy todos estamos en el Shul de Justo Sierra, que cobra una dimensión diferente con el tema que se va a tratar. Sin duda, este es un evento muy especial. Estaba pensando cómo iniciar estas palabras y me tropecé con una frase de un libro del escritor cubano Leonardo Padura que dice así: en la vida nunca sabes el pasado que te espera. Aprendimos que el presente es el hoy, el futuro es lo que viene y el pasado no se puede cambiar. ¿No se puede? Se puede ver desde otra perspectiva y se puede cambiar la percepción del mismo. Silvia Foti, una mujer con valor y con valores, que no es lo mismo, pero es igual, como dice una preciosa canción. Una mujer honesta, sincera, valiente, reconociendo una dura verdad para buscar un futuro más suave. Un honor tener a Silvia aquí en este lugar, con esta comunidad, hablando de esa verdad. Gracias, Silvia, mi reconocimiento absoluto. Gracias a todos, Mirzain Endo. Y los dejo ahora con la palabra de Mónica Uniquel, en vivo y en directo desde el sur de Justo Sierra. Buenas tardes. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Ustedes me ven? ¿Dan, Arturo? Sí, se corta ligeramente, pero ahí va. Bienvenidos a la Sinagoga de Justo Sierra. Estamos en el centro, en vivo. Es un lugar muy, muy entrañable y muy significativo, pero para la presentación que tenemos hoy es muy especial, porque esta sinagoga es una imitación de una Lituania. Acompáñenme, les voy a enseñar un poquito de esto para irles platicando por qué es significativo para la presentación de hoy. En unos minutos vamos a poder platicar con Silvia Foti, quien es de Lituania. Ella creció admirando a su abuelo, el héroe nacional lituano. Pero con el tiempo se fue enterando de cosas muy difíciles de digerir, como nos va a platicar hoy, de que en realidad su abuelo era responsable de la muerte de muchísimos judíos. El área de actividad de su abuelo era la región de Šiauliai. Creo que se desconectó, pero ya veo que ahí viene de regreso. Bienvenida de regreso. A ver, ahí está. Ya. Ok. Entonces, esta sinagoga fue una copia
de una sinagoga de esa región de la que el abuelo de Silvia Foti pues tuvo estas actividades criminales. Vamos a ver pues la parte central de la sinagoga, que es el Arón HaKodesh, el arca sagrada, el arca donde se guardan los rollos de la Torá. Acompáñenme. Sugeriría quedarse... Como ustedes pueden ver, quedarse estables en un lugar tantito para que no se retrase la imagen. Ok, ahorita puedo continuar. ¿Sí? Sí. Volvimos. ¿Me escuchan y me ven? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, tenemos el Arón HaKodesh y aquí vemos una fotografía de el que es de Lituania, de Šiauliai. Es muy parecido, tiene detalles diferentes, pero hoy no vamos a meternos en esos detalles. Lo importante es que ustedes vean que esta sinagoga, que fue muy dañada durante la Primera Guerra Mundial, otra vez muy dañada después de haber sido restaurada durante la Segunda Guerra Mundial, fue destruida por los rusos finalmente, ya no existe en Lituania, pero en México tenemos nuestra sinagoga querida a unas cuadras del Zócalo, un pedacito de Lituania. Y es por eso que hoy, para Silvia Foti, era fundamental que esta presentación se llevara a cabo en este lugar. No pudimos hacerlo debido a la pandemia, pero de algún modo estamos aquí, de algún modo todos ustedes están aquí y desde aquí, de este lugar de la memoria de los inmigrantes judíos de Lituania, de Rusia, de Polonia, vamos a escuchar un impresionante y muy significativo mensaje y una historia que nos va realmente a simbrar por parte de Silvia Foti. Nada más quiero que conozcan un poquito más de nuestro espacio antes de pasarle la palabra a Arturo Kerbel. Fíjense cómo tenemos la sección de las mujeres, que es una imitación del mármol, ahí se sentaban las mujeres, y tenemos un hermosísimo candil, y lo más espectacular de este lugar, que es el techo, un techo completamente pintado a mano. No sé si se alcanza a ver, yo estoy volteando mi computadora. Y bueno, es un lugar lleno de luz, lleno de ventanas y lleno de recuerdos, sobre todo. Entonces, creo que es momento de pasar la palabra a Arturo Kerbel, quien organizó este evento y que hoy pues, nos va a llevar a otro tipo de memorias. No la de los inmigrantes judíos que llegaron a México, sino otras cosas, pero que de algún modo y de una manera impresionante nos unen a esta historia. Entonces, Arturo, pues te paso la palabra y bienvenidos todos. Hola a todos, es un placer estar aquí con ustedes y con Silvia. Yo me llamo Arturo y soy un judío lituano mexicano. Mi familia, toda mi familia prácticamente proviene de Lituania. He tenido la fortuna de conocer el lugar varias veces, de entrar en contacto con personas, de ver desde adentro cómo funciona todo este tema que sigue siendo tan relevante hoy en día, a pesar de que sea algo que sucedió hace tanto tiempo y que para nosotros en México son conmemoraciones y lo recordamos y etcétera, pero cuando uno está en esas latitudes, muchas veces las cosas se sienten muy diferentes. Eh, eh, Algo muy importante que ya se mencionó es la sinagoga Justo Sierra, que es precisamente el centro de atención de hoy, por supuesto, junto con la historia de Silvia, porque fue desde esta ciudad, desde donde su abuelo operó y donde estuvo dando sus órdenes y organizando y haciendo lo que hizo. Y por el otro lado, en México ya habían personas que venían de esa misma ciudad y obviamente de Lituania, de otros lugares. Y, y fueron filántropos y etcétera, precisamente de esa ciudad, los que
los que construyeron esta sinagoga. Muy interesantemente, menos de un año después de haber sido inaugurada la sinagoga la ahora sinagoga histórica Justo Sierra, fue la destrucción de la vida judía en Shabl. Poco menos de un año después. La sinagoga fue allá construida a mediados del siglo XIX y fue finalmente destruida por los soviéticos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en México, ya se usaba para rezar, para hacer bar mitzvot, para seguir una vida comunitaria que había llegado a su fin en Lituania. Ahora, muchos historiadores de la historia judía de México, y no solo de México, sino de muchos lugares, argumentan que la comunidad local en México no sabía lo que pasaba allá, que había un silencio, que la gente no estaba hablando, que la gente no estaba escribiendo. Lo que pasa es que la mayoría de esos investigadores no hablan yiddish y eso les ha impedido hacer una búsqueda adecuada en el archivo y en la prensa yiddish. Afortunadamente hay trabajos que ya se están haciendo hoy en día para hacerlo, precisamente para tener una historiografía más clara, y queda muy claro que se sabía lo que estaba pasando, no solo en Polonia, etcétera, en Lituania, en cosas bastante específicas. Les voy a compartir rápidamente aquí un artículo que viene del periódico Die Stimme, Der Weg, unas disculpas, Der Weg, y dice: Große Schites oifiden in Lite, schreckliche Pogromen in Ponevezh und Shavl. Grandes masacres de los judíos en Lituania, tremendos pogromos en la ciudad de Panevėžys y en Šiauliai. Y esto está publicado en México, en Der Weg, 30 de junio del 42. Este es un ejemplo. Ahí está Shavl en el periódico. Y existen otras cosas como de bibliotecas en Vilna. Se tiene registrado. Se sabe que había como cómo podemos existir acá en México mientras sabemos que pasa eso. Y hoy en día, además, existe una comunidad en Shavl, de eso hablaremos después, pero en este momento más bien lo que más importa es pasar la palabra a Silvia Foti, quien nos explicará cómo llegó a descubrir que lo que una nación entera considera un héroe nacional es además o en vez de, es un perpetrador del Holocausto que con su puño y letra firmó, ya veremos, órdenes para perseguir a familias de nosotros. Mi familia, del lado materno, proviene de un pueblo en esa zona. En ese entonces era de la municipalidad de al lado. Entonces no queda claro si el abuelo de Silvia fue personalmente responsable, pero ¿qué más da? Aquí la tenemos hoy con nosotros. Queremos escuchar tu historia, Silvia. Somos, como se dice en español, todo oídos. Gracias, Arturo. Gracias a ustedes para invitarme. Estoy muy honorada de estar aquí y quiero presentar mi libro, que es Mi abuelo, el general Storm, héroe de guerra o criminal nazi. Y quiero decir que los mexicanos eligieron este libro antes de los americanos acá en Estados Unidos. Así que ustedes vieron el valor antes de acá en Estados Unidos y mucho antes de en Lituania. Tengo fe que va a estar traducido en lituano, pero todavía no está. Ahora voy a empezar a hablar en inglés y me dijeron que van a traducir esto en español para ustedes. So,
I'm speaking to you from Chicago, and I'm here to talk to you about my book that came out in Mexico called Mi Abuelo el General Storm, Héroe de Guerra o Criminal Nazi. And to talk to you a little bit about my journey and how I got here. First, I want to say that today's Valentine's Day, and Valentine's Day is a big deal in the United States, and I understand it is a big deal in Lithuania. I understand it's called Dia de Amor in Mexico, but I felt like we have the Mexican synagogue united with the Lithuanian synagogue through the terrible story of my grandfather here on Valentine's Day. And even though my grandfather had a lot of hate, unfortunately, for Jews in Lithuania, I would like to say that today, 80 years later, I have much love for Jews in Lithuania and in Mexico. And my hope is that through love, Lithuanians will also understand their role in the Holocaust and once again become reunited with the Jews. So I just wanted to start off with that. One second. Bueno, ella es Silvia y nos viene a presentar su libro recién traducido al español, donde platica la historia que estábamos mencionando sobre su abuelo, héroe nacional o un criminal nazi. Hoy es Día del Amor y la Amistad en muchos lugares del mundo y entiendo que tanto en México como en Lituania, como en Estados Unidos, donde yo estoy, es algo muy importante. Y es precisamente en lo que a mí me gustaría enfatizar el día de hoy. Yo creo que precisamente con amor y entendimiento, el pueblo lituano va a poder eventualmente e idealmente llegar a hacer cuentas con el pueblo judío. Mi abuelo estaba lleno de odio, pero yo hoy tengo mucho respeto por el pueblo judío y hoy me parece un muy buen día para expresarlo. Quería comenzar así y ahora les quiero contar mi historia. Okay, thank you, Arturo. So I grew up in Chicago, speaking Lithuanian, very immersed in the whole Lithuanian community here. I went to kindergarten unable to speak English even. And so I just wanted to let you know that it was as if I grew up in a little Lithuanian bubble in Chicago, even though I had not been to Lithuania until 1989. Yo nací y crecí en Chicago. Toda mi vida estuve en instituciones educativas y donde se hablaba lituano. Fue como vivir en una burbuja donde todo pasaba en lituano, a pesar de que yo había vivido nacido y crecido en Chicago. And I heard about my grandfather all the time, Jonas Noreika, who was a big hero in Lithuania. I had heard he had fought against the communists, and the Russians have always been an ancient enemy of Lithuania. And he fought twice against the communists, first in 1941, and then again in 1946. And so the first time he won, he won the rebellion against the communists, and but the second time, of course, he lost. And I had also heard that he was caught by the communists, by the KGB, in 1946, and then had been executed in 1947 by the communists in their KGB prison after he was tortured for more than a year. So of course he died a martyr for Lithuania's freedom at the age of 36. Mientras yo crecía,
no faltaban las historias acerca de mi abuelo Jonas Noreika, otrora conocido como el comandante Tormenta o el Generolos Vetros. Se contaban muchas de sus hazañas y de las historias. Él fue partícipe de no una, sino de dos rebeliones contra la ocupación o los gobiernos soviéticos, una en 1941 y otra en 1946. En la de 1941 salieron triunfales, pero en 1946 no fue el caso. Perdieron contra Rusia, fue arrestado por la KGB y en 1947 fue ejecutado por la KGB en la prisión que tenían en ese momento. Y por supuesto que, por lo tanto, por todo su activismo antisoviético y antiocupación, en Lituania es reconocido ampliamente como un héroe nacional. In 1997, he got the highest honor possible from Lithuania. This is the Cross of the Vytis, Vyčių kryžius. And this is the highest honor anyone can get posthumously in Lithuania. And he got this for trying to mastermind the rebellion against the communists. So I was at my mother's side. I was at my mother's side in 1997 with my brother in Lithuania when President Brazauskas had given this honor to my mother. And also in that year, we went to visit the school named after my grandfather, the Jonas Noreika Grammar School. And by that point, even a couple streets were named after my grandfather. And at that, and in 1997, I had written a big article for a Chicago newspaper about what a wonderful hero my grandfather was. En 1997, el gobierno de la República de Lituania hizo entrega a Jonas Noreika del honor más alto que se puede dar en ese país, que es la Cruz de Vytis. Vytis refiriéndose al duque Vytautas, quien fue uno de los fundadores importantes del país en la antigüedad. Y la razón por la que le dieron esa medalla en el 97, obviamente ya después de su muerte, fue precisamente por haber diseñado y por haber sido autor intelectual, entre otros, de aquellas rebeliones contra los soviéticos. Yo tuve la oportunidad de estar en Lituania en 1997 y fue mi madre quien recibió la cruz, y pudimos también visitar una escuela que fue fundada con su nombre, la escuela primaria Jonas Noreika, y para ese entonces ya también habían aparecido calles en el país con el nombre de mi abuelo. Y yo también, y como producto de ese viaje, yo en ese año yo ya había escrito un artículo, yo ya había publicado un artículo, pues hablando de la vida tan importante de este personaje. So 3 years later, it was the year 2000, and my mother had gone to the hospital. And she was sick. She had diabetes and she had back pain. She was only 60 years old. I'm 59 now, so I can really relate to this age of being 60. And but at the time, you know, I was 38 in the year 2000. And so anyway, my mom by that point had been meaning to write the book about her father, Jonas Noreika. The community here in Chicago had encouraged her to do this. It was going to be the definitive biography of her father, written by the daughter. And when she was in the hospital, she took a turn for the worst. What we thought was just going to be a routine test turned out to be, she got an infection in the hospital. And essentially, she was dying. And when I saw her that day, it was end of January 2000. I could tell
that it was going to be bad. Like I had a terrible, terrible feeling. And she called me to her side and took my hand and said, Sylvia, you have to write the book. And of course I understood what book it was. And I still was not accepting what was happening to my mother. And I said, no, you're going to be fine. Everything's going to be okay. You're going to write it yourself. And she said, no, everybody expects it. You have to do it. And I had to say yes. So I said yes. And she closed her eyes and she fell asleep. And I came back the next day and she was already in a coma. So that was it. I had this deathbed promise. So this is how it started. 3 años después de 1997, que le fue entregada la cruz en el año 2000, mi madre fue ingresada al hospital con un cuadro de diabetes, con dolor de espalda, y lo que iba a ser un test de rutina se transformó en una infección. Ella tenía 60 años cuando esto pasó, y yo hoy en día tengo 59 años, así que me relaciono muy personalmente, entiendo muy bien de qué iba la situación. Pero bueno, en ese entonces yo tenía 38 años y la infección empeoró, y lo que estaba pasando es que mi madre estaba muriendo. Mi mamá quería publicar algo así como un libro, hablando precisamente de esta historia, y la comunidad lituana de Chicago le decía en su momento, sí, hay que hacerlo, nos interesa mucho, es necesario, queremos enterarnos, definitivamente es algo que hay que hacer. Y ahí, en medio de esta situación en el hospital, mi madre me tomó de la mano, ya al finales de enero del 2000, estaba muy mal, tomó mi mano y me dijo, Silvia, tienes que acabar el libro. Y yo entendí de qué libro hablaba y entendí, pero yo estaba un poco en la negación. Yo creía, no, tú te vas a poner bien y tú lo vas a acabar, no te preocupes. Pero ella insistió y la verdad es que no estaba bien. Entonces yo dije, bueno, pues sí, yo lo haré. Y mi madre cerró los ojos y durmió. Y al día siguiente, cuando yo volví, mi madre estaba en coma. So she died February 4th, 2000. And my grandmother, her mother, survived her for 5 more months. My grandmother in July 2000 had another heart attack. I think it was like her 3rd or 4th. And now she was on her deathbed. And I went to visit her and she took my hand and she said, Sylvia, what's going on with the book? And I said, well, I started going over mom's things. I'll be fine. You know, I'm not going to let it go the way mom did. I'm only 38 years old. I'm young. I'm going to get it done. Don't worry. And then she continued holding my hand and said, don't write the book. And I said, what do you mean don't write the book? Of course I'm going to write the book. I promised mom on her deathbed I'm going to write the book. How can I not write the book? And she says, just let history lie. There's no reason to dig around. And I said, I have to. I just have to. You know, I can't go back on my promise. And I didn't understand why my grandmother was saying that. And she did not like my answer. So she turned over and faced the wall and gave me her back. And, you know, that was the end of that conversation. So I left. And then when I came back, a few days later, she was in a coma. Mi madre murió antes que mi abuela. Y poco tiempo después, mi abuela tuvo otro nuevo ataque al corazón. Ya había tenido varios. Pero bueno, esta vez, ahora ella también estaba muriendo. Y una vez más me tomó de la mano y me dijo, ¿cómo va el libro?
no, yo no lo he olvidado, no te preocupes, yo lo haré, estoy joven, tengo 38 años, no voy a dejarlo ir como a mamá le pasó, yo lo voy a hacer. Y de repente me dice, no escribas el libro. Y yo dije, ¿cómo puede ser? Todo el mundo lo espera, yo lo prometí a mi mamá mientras ella moría, yo no puedo faltarle el respeto, esa forma mi promesa, mi palabra, además me interesa. No, yo tengo que escribir el libro. Y mi abuela insistió y dice, deja que la historia se duerma, deja como pon a la historia a dormir, mejor ya no le busques. No, pero pues yo lo prometí, yo quedé que lo iba a hacer y yo tengo que escribir ese libro. Ella se decepcionó de mi respuesta, me dio la espalda eh, y bueno, me despedí. Y también la próxima vez que volví, ella también estaba en coma. And so she died July 6th, 2000. And both of them wanted to be buried in Lithuania. And we decided to bring their cremains, they were cremated. We decided to bring their cremains to Lithuania in October. We had it coincide with my grandfather's birthday. He would have been 90 years old on October 10th, 2000. He was born in 1910, so 2000 was the 90-year birth, would have been the 90-year memorial birthday. So we were kind of working with that date, and we took their cremains to Lithuania, and we buried them. You know, we had sort of another funeral at the Vilnius Cathedral, and President Landsbergis had come to pay his respects, of course, because this was the daughter and the wife of General, you know, Generolas Vėtra, General Storm. And we were extremely honored to have him there. And we buried them. And then shortly after that, we went to, we were invited to visit the school after our grandfather. And so my brother and I went to visit the school, and the children were outside with the flowers and singing beautiful songs, and they greeted us very grandly. And then the director invited us into his office, and the teachers were standing all around. And he said, "Oh, I'm so happy you're writing this book about Jonas Noreika. I'm so glad you took the project over from your mother. You're such a good daughter." And I said, "Thank you. You know, as long as I'm here, why don't you tell me why you named the school after my grandfather?" And he said, "Well, before 1990, the school was named after a Russian, and we wanted to get rid of that terrible Russian name. We wanted a good patriotic name, good patriotic Lithuanian name. So your grandfather's name came up right away because he was born here in Šukioniai, and we thought it was a natural. And so I thought that would be the end of the story. And then he took me to the side, and he said, "But you know, I got a lot of grief over naming the school after your grandfather." And I said, "Why?" And he said, "Because of what the Jews were saying." And I said, "What could the Jews possibly say about my grandfather, Jonas Noreika?" And he looked at me like, you know, he thought it was strange that I didn't know. And he said, "Well, the Jews are accused, you know, he was accused of killing Jews." And I said, "What?" And I almost fainted right there. So I had to sit down. You know, my heart was beating fast. I couldn't catch my breath. I just could not believe what I had just heard. It came as a huge, huge shock. And then the director said, "Don't worry about it. You know, that's all in the past. It's just communist propaganda. Nobody believes it. So don't worry about it." So that's that, Arturo. That's how I Muy heard bien. it. The first time I heard it. Muy bien. Entonces, mi abuela murió en julio, y
queríamos que tanto ella como mi madre fueran enterradas en Lituania. Y entonces hubo cremación, llevamos los restos a Lituania. Todo esto coincidió con el que hubiera sido el natalicio número 90 de mi abuelo. O sea, su cumpleaños número 90 hubiera sido en esa fecha. Y en esa misma fecha se hicieron los entierros y los memoriales. Vino mucha gente a pedir respeto, a dar el pésame. Y entre ellos estuvo el presidente Landsbergis también. Y entonces se hizo la ceremonia del entierro. También pude visitar la escuela, la escuela primaria Jonas Noreika, que habíamos ya mencionado en el pasado, y pues habían muchos niños y maestros y padres y flores y canciones, y todo era muy bonito, y pues los directores luego nos invitaron a pasar a la dirección, y pues no, me dijeron qué bueno que haces el libro, estamos muy orgullosos, y pues nos da mucha felicidad que estés escribiendo el libro y que eres muy buena hija por proseguir con el trabajo que tu madre dejó sin concluir. Y yo dije, bueno, gracias. Ahora, ¿por qué escogieron su nombre y no el de otra persona? ¿Por qué específicamente ese? Y dijo, bueno, lo que pasa es que antes del año 90, aquí el nombre de la escuela era un nombre ruso. Y ya después de la independencia, pues queríamos tener un nombre patriótico, muy lituano. Y nos enteramos que Jonas Noreika nació aquí en Shukone, que es un pueblo en Lituania. Entonces nos hizo muy natural ponerle su nombre. Y en ese momento yo creí que ya esa era el fin de la historia. Pero luego me llevó a un lado y me dijo, pero me gustaría que usted sepa que es un poco difícil, o me cuesta un poco de trabajo acceder a este cambio de nombre. Y yo le pregunté, ¿y por qué sería eso? Y él dice, por los judíos. Y yo digo, ¿qué podrían estar diciendo los judíos de mi abuelo, el héroe Jonas Noreika? Y él dice, pues es que lo andan acusando de haber matado judíos. Y pues mi reacción fue de shock absoluto, me dio taquicardia, me tuve que sentar, tuve que pensar un poco, y él se apresuró a calmarme y me dijo, no te preocupes, ya está en el pasado y probablemente es pura propaganda que además nadie cree. Y esa fue la primera vez que yo escuché que quizá no todo estaba totalmente en orden con mi abuelo Jonas Noreika. Yeah. So that's kind of the beginning of the book. I came home to Chicago, I talked to my father and other people in Chicago, and I said, did you ever hear this, terrible rumor of Jonas Noreika killing Jews? And to my surprise, my father said, yeah, I heard it. Like, what? How come nobody told me? And he said, well, it's not true. Why would we talk about it? Why would I even bring it up to you? It's just communist propaganda, and it's not really anything you need to worry about or write about. So that's kind of how it started. And at the time, this was now 21 years ago, so it took me a long time to do all the research. And for about 10 years, I really did not believe this rumor. I believed it was communist propaganda. And that's what most Lithuanians believed, and maybe still do today. But I was a journalist. And so I think because of my training in journalism, I could not just completely ignore this what I considered the Jewish angle. And I thought, I'm going to have to look at it. I'm going to have to address it. As a journalist, I can't completely ignore it and pretend it's not there.
So I had finally gotten around to the idea that I thought I would exonerate my grandfather. And I would look into it and I would prove once and for all that this is just not true. And so I was going to hope to save his reputation so that this rumor could be laid to rest once and for all. The problem is, and this is, toward 2010-ish, I started to come across some terrible documents. And one of them, and I'm just going to bring up two. One is this Pakel that my grandfather had written. And give me 1 second before the Sure. documents. Entonces, así con esta historia, así comienza el libro, con la historia de la primaria. Yo volví a Chicago y le pregunté a mi padre y a otras personas y a mi padre le pregunté, oye, pues es que escuché este rumor, ¿tú lo habías escuchado? Y me sorprendió mucho ver que mi padre sí había escuchado del asunto. Y yo me quedé como, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo nadie me dijo? Y mi padre dijo, pues es que pues eso no es cierto. ¿Para qué hablas de eso? Es pura propaganda comunista. No necesitas relacionarte con ese tema, no te toca, tú hablas de otra cosa y ya. Y bueno, esto pasó hace 21 años. Muchos años de investigación me ha tomado llegar al punto en el que estoy. Por 10 años por 10 años creí bastante que esto evidentemente era propaganda comunista. Y hasta la fecha, muchos lituanos lo siguen creyendo. Pero bueno, yo soy periodista, yo estoy entrenada para no conformarme con un solo ángulo, se necesita buscar, se necesita investigar más y se necesita también no comprender cuál será ese otro ángulo que están presentando los judíos sobre el tema. Y yo en el fondo tenía la fantasía de que lo iba a exonerar, de que yo iba a demostrar que finalmente que todo eso era un rumor, que no tenía base y que efectivamente es pura propaganda de gente que no desea que Lituania triunfe en la vida y yo voy a salvar la reputación de mi abuelo. Pero en el 2010 empecé a encontrar documentos que empezaron a cambiar mi forma de pensar. Y nos enseñó Pakel Galva Lietuvi, que significa levanten la cara, la mirada, lituanos, y te regreso la palabra. okay. So, when I first came across this, I'm like, okay, what is going on here? And I'm reading through it. And basically, it is talking about the Jews in Lithuania and how my grandfather is telling Lithuanians not to buy any more products from the Jews. The Jews are the foreigners. The Jews have all the money. The Jews have all the best positions and all the best jobs in Lithuania. And it's not fair. Lithuania should be for Lithuanians. Raise your head, Lithuanians, and be proud of your own nationality. And stop helping the Jews. Start helping the Lithuanians. So it's basically on and on like this for 32 pages. And I thought, this is terrible. This is not going to help me exonerate him. And right here, I know you can't see it but it's in light pencil. My grandmother had written 22 metų vyrukas, 22-year young man. And it's like my grandmother appeared before me and said, he's just 22. It was 1933. And he didn't ask to kill them. He just said to boycott their goods. And so, maybe he was just a hothead. He didn't really mean it. And so I sort of kind of rationalized, okay, this doesn't mean he really killed Jews. So I sort of rationalized myself with that. But then I came across this book called Masinės žudynės Lietuvoje. And I found a document in here that really changed everything for me. And after this, I knew that this was much more than just a rumor, and that my grandfather certainly was guilty of something. And the document that I found in here is dated
August 22nd, 1941. And at that time, he was the head of Cholet, the district chief of Cholet. And this is during the Nazi occupation, of course. Can you give me 1 second? Y dije, ok, voy a analizar el Paquel Galva, el levante en la cabeza. Y pues bueno, son 32 páginas que habla sobre los judíos en Lituania y dice todo tipo de cosas. Dice que hay que llamar a un boicot económico de todos los negocios judíos, que no hay que comprarles, que no hay que ser sus clientes, sus pacientes, que no hay que comprarles, que no hay que involucrarse con ellos porque son extranjeros, tienen mucho dinero, tienen las mejores posiciones, tienen intereses extranjeros y Lituania debería de ser para los lituanos, no para nadie más. Ya saben, narrativas que desafortunadamente siguen en el mundo. Y dice, y levántense porque Lituania es para los lituanos. Yo dije, no, bueno, esto es terrible porque pues esto no me va a ayudar a exonerar a mi abuelo y ayudar a salvar la reputación. Pues no, esto no va a ayudar. Y aquí ella se puede ver en lápiz escrito con la letra de mi abuela y dice, hombre de 22 años, 1933, como si su edad fuera una justificación, como diciendo, ella dice, no, él no quería matarlos, él no se refería a eso, él solo decía boicotearlos y esas otras cosas que ya comentarlo. Y yo pues lo racionalicé y dije, bueno, ok, todo esto no significa que él sea como responsable de algo o que él haya matado judíos. Pero luego encontré otro libro que se llama, si mi lituano no me falla, Lugares de masacres masivas en Lituania. Y ese documento que encontré cambió todo lo que yo entendía. Definitivamente él era culpable de algo. Y encontré un documento en ese libro de agosto de 1941, que es el que les mostraré ahora. Okay. And so at that time, he was district chief of Cholet, and he was the highest, I guess, he had the highest position a Lithuanian could have under the Nazi occupation. There was a Gebetskommissar Hans Gawecki who was above him, the Nazi who was above him, and he worked for him. And he must have translated, or he wrote this document in which he calls for all Jews and half Jews in the Cholet district to be rounded up and to be transferred to a ghetto in Żagaje, and they needed to be transferred by August. And of course, you know, I had never heard of Żagaje before, and so I looked it up, and it's just north of Cholet, and it's right on the border of Latvia. And then I had to figure out, well, what happened to these Jews who went to Żagaje? So it didn't take me long to find out that there were more than 2,000 Jews, 2,400 or so Jews who were murdered in Żagaje in October, just 2 months later. And so this is the moment where everything changed for me as far as the direction that I would take this book. Y entonces lo que muestra el documento es que mi abuelo Jonas Noreika era el comandante por así llamarle, comandante de Szable, del distrito de Szable, que habían varios así alrededor de Lituania y era el máximo puesto que una persona en Lituania podía tener, porque arriba de esa persona estaba directamente una persona del partido nazi. Entonces, mi abuelo tenía un puesto muy importante. Y en el documento se llama a que todos los judíos y las personas mixtas de origen judío y cualquier otra cosa
deben de ser rodeados, arrestados y restablecidos en Yagare. Yo nunca en mi vida había oído sobre Yagare, y Yagare es una localidad muy cerca de Šiauliai, al norte, y a la vez también muy cerca de la frontera con Letonia. Y dije, bueno, ¿y qué pasó en Yagare? Ok, es el lugar, ahora, ¿qué pasó ahí? Y pues descubrí que ahí hay alrededor de 2,400 víctimas, que tan solo 2 meses después, en octubre de que sucedió esa masacre ahí, tan solo 2 meses después del documento en el que mi abuelo mandó a encerrar a muchos judíos del distrito de Shavl en el gueto de ese pueblo específico. Y esto sí que cambió de manera definitiva la línea de investigación que yo estaba teniendo con respecto a mi abuelo. Okay, so I'm going to give you the last part of it. This was kind of all the setup to the book and how I really decided to investigate what happened. Until that time, there was very little written about that region during the Nazi occupation. There was a lot written about my grandfather, the hero, afterwards when the Russians came in, and there was a lot written about my grandfather before the Nazi occupation, but strangely, there was very, very little written about him during the Nazi occupation by the Lithuanians. I started to find more and more information by the Jews about my grandfather, and it was not good. So in 2013, I went to Lithuania. I spent 7 weeks there, and that's where I conducted a lot of research with my relatives and anybody who was still alive who could talk about my grandfather. People were 90 years old then, over 90 years old then in 2013. Several of my witnesses have already passed on. And so I could not have gone, it was amazing that I even went in 2013, because at this point, a lot of people who I talked to are not even around. My grandfather played a role in killing 8,000 Jews in Lithuania, in Plungė, where I did most of my research was around Plungė. Telšiai, I did very little research around that, and Šiauliai, which I did do quite a bit of research around Šiauliai. So my book is a very in-depth look at just one man in Lithuania, my grandfather, Jonas Noreika. And I have completely changed who I thought I was. I have completely changed who I thought my grandfather was. And I have completely changed who I thought Lithuania was. So that's my story. Se escribió mucho acerca de mi abuelo, inclusive antes de la ocupación de los nazis y también después, pero era más difícil encontrar qué había pasado durante los años de la guerra. Convenientemente había un hueco en la historia, y donde pude encontrar un poco de más información acerca de mi abuelo fue precisamente con judíos, y la información que yo llegué a conseguir en esos momentos no era nada buena. En el 2013 decidí ir a Lituania por varias semanas, y donde seguí haciendo investigación de todo tipo, incluyendo encontrarme con sobrevivientes de la época. Qué bueno, una disculpa, qué bueno que fui en ese año, porque si hubiera ido después probablemente ya no hubiera encontrado a muchas personas, porque muchos ya tenían más de 90 años de edad, muchos ya habían muerto. Entonces estoy muy agradecida de haber ido a haber hecho esa investigación. Yo descubrí hay otras cosas en las que no me había concentrado mucho en la investigación. Como mi abuelo Jonas Noreika también fue culpable de la masacre de 1,000 judíos en la ciudad de Plungė, y
y se profundiza de diferentes formas en su momento. Pero en mi libro hago una investigación profunda de un solo hombre, mi abuelo, Jonas Noreika, y de qué fue lo que él hizo para ser parte de este tremendo fenómeno histórico que sucedió. Y definitivamente debo confesar que cambió quién soy, cambió mi identidad, cambió quién creo que soy yo, cambió quién creo que o creía que es mi abuelo, y también cambió la idea de lo que es Lituania. Y pues bueno, esa es mi, esa es mi historia. Muchas gracias, Silvia. A continuación, vamos a pedir al público si quieren hacer cualquier tipo de pregunta a Silvia. Después de Silvia, tenemos otro par de cosas, pero ahorita tenemos unos minutos para hacerle unas preguntas. Entonces, manden sus preguntas a las redes sociales o sus comentarios. Nos gustaría mucho saber de dónde son. If you're speaking, if you want to ask anything in English, you're welcome to do so on our social networks, and someone will pass the question to us. Tenemos aquí a Jaime Aronovitz y dice: interesante historia, Silvia, gracias por compartir. Hay un libro escrito por la historiadora lituana Ruta Vanagaite, quien pasó por un proceso similar. ¿Cuál crees que es la reacción o aceptación de la nueva generación de lituanos ante la nueva evidencia que tú y otros historiadores han expuesto? I think it's a mixture. I think generally there's still a lot of denial over what happened, the Lithuanians' role in the Holocaust. But I also think that the tide is starting to shift a little bit more. It's, you know, I had written an op-ed for the New York Times for January 27th. And to my amazement, right after that came out, I started receiving a lot of letters of support from Lithuanians on this subject. That's the first time I had received a larger amount of letters of support. Before that, the letters I was receiving from Lithuanians, for the most part, were negative, and with a few exceptions here and there. But generally, I think maybe the tide is shifting. I'm hoping it is shifting. Maybe enough time has passed. It is 80 years later. There is still a long way to go, though. There's still a really long way to go. Rápidamente, sigue habiendo mucha negación, quizá no negación de que sucedió, pero negación como psicológica también. Pero yo creo que la marea está empezando a cambiar. Muy recientemente publiqué un artículo en el New York Times exponiendo mi historia. Y justo después de haberlo publicado, recibí muchísimas cartas de apoyo desde Lituania, cosa que nadie hubiera esperado. Es la primera vez que algo así me sucedió, y pues se sintió muy bien, porque la mayoría de las veces antes era negativo, con varias excepciones, pero en general siempre ha sido un tema muy complicado. Me parece que está empezando a cambiar. Hay gente que está empezando a hacerse las preguntas correctas y a responder en el país, pero falta mucho por recorrer. Todavía falta mucho camino por recorrer. Un poco aunado, ok. Yahvé Abdul Ledesma Rubio pregunta: al conocer su historia tan interesante y auténtica y darla a conocer y haberla compartido, un minuto que perdí la pregunta, y haberla compartido, ¿se siente mejor como persona? ¿Sientes que eres una mejor persona por contar tu historia?
I think so. It has been a very, very long, deep journey. It has been a transformation. I changed from being a very naive Lithuanian to, I guess, embracing the dark side of Lithuania. I did not even know that existed. It was a terrible shock for me to go through it all. On some level, I had a personal crisis over it because my whole identity had been so wrapped around Lithuania just being a victim of the Nazis and of the Russians. And I had no idea that Lithuania was a perpetrator and such a terrible perpetrator against the Jews. I think it's important for me to have come out with the story. I think it's important for me to set the record straight on my grandfather. And it's been very painful, but I do feel good about it. Aquí, ok, so al principio yo, o sea, también me fue difícil y tomé una posición de ser una lituana naive o inocente o ingenua a abrazar el lado oscuro de Lituania, que yo no sabía que existía y me tenía en shock. Yo crecí muy envuelta en todo lo que es lituano y a mí se me había enseñado que Lituania fue víctima de los nazis y de los soviéticos, pero yo no conocía la parte en la que Lituania había también, de alguna forma, o lituanos habían participado de este problema. Entonces, definitivamente creo que sí, que es importante trabajar con estas cosas para el futuro de la sociedad. Aquí varias preguntas de diferentes personas, las voy a juntar en una, que dice así. Frente a Elías Fasja y Berkovich y otras personas preguntan, en general, frente a la publicación de tu libro, ¿cuál es tu situación actual frente a tu familia y frente a la sociedad lituana? Y ya nos contestaste un poco de si crees que hay nueva conciencia de esta nueva verdad. My mother was a single child, so there's not much left of her side of the family. But my father has 3 brothers, and so my uncles are not happy with the story. And in general, they wish I wouldn't have come out with it. It makes Lithuania look terrible. And, you know, it's not a very patriotic stance to take. There are some hardcore Lithuanians here in Chicago that also feel that way. But like I was saying earlier, I think there's some enlightenment happening about our own role, our ancestors' role in the Holocaust. Some of it is, you know, it is 80 years later. Hardly anyone is alive who were the perpetrators. And even the victims. I mean, unless the victims were children at the time. So, and certainly there were no perpetrators that were children. So I think, you know, most of this is psychological at this point. It's just the idea that Lithuanians are so proud of their country and their nationality that it's very difficult to let go of that. And they really have to start realizing that Lithuania is a 3-dimensional country, and it does have a dark past. Pues mi madre era hija única, entonces no sé, no hay mucha opinión de ese lado, ya que no hay mucho a quien preguntarle. Pero mi papá sí tiene 3 hermanos y mis tíos no están muy contentos con la situación. Ellos preferirían que yo no hubiera dicho nada mejor y porque hace a Lituania ver muy, muy, muy feo.
Y pues preferirían que eso mejor no se hubiera como que dicho. Y pues, y han pasado 80 años desde entonces y ya no, definitivamente es muy difícil encontrar otros perpetradores. Y luego inclusive los que eran niños y sobrevivieron ya también muchas veces tienen otra edad. Y yo creo que es muy importante darse cuenta que Lituania es un país de 3 dimensiones, o sea, muy, muy complejo. Y entre ellas está un pasado muy, muy oscuro que debe atenderse. Vamos a hacer un par de preguntas más antes de darle la palabra a Faina Kukliansky. We will do another couple of questions before we hand over to Faina Kukliansky. Acá hay una pregunta muy buena. Dania Nissan pregunta, si tuvieras a tu abuelo frente a ti, ¿qué le dirías? Hay algo que se llama tikkun en hebreo. Es parte de la liberación del alma. ¿Piensas que al hacer esto, tu abuelo de alguna forma y tú están abriendo esta nueva liberación con datos y documentos reales? Wow. My grandfather were in front of me. I guess, well, first of all, I don't know how he would accept me. I don't know if he would be angry or not. I imagine he would be. But if I had the courage to tell him this is what I would say. You're my grandfather, so I choose to love you. I wouldn't be here if it weren't for you, but I do not accept your sin. I love you, but I don't love your sin. And I'm ashamed of what you did. I'm ashamed that you didn't, I heard that you stood up against the Nazis. Well, the most important thing you could have done is stand up to them against killing the Jews. That's the most important thing. And you didn't do it. And I have a lot of humiliation and shame over it. It's a big disappointment. Pues yo no sé él realmente qué aceptaría o qué diría, pero pues si yo pudiera verlo y encontrar el coraje de decirle algo, lo que yo le diría es, mira, eres mi abuelo, escojo amarte como tal, no estaría sin ti en este mundo, pero no acepto tu pecado. Te amo a ti, pero no a tu pecado. Me apenas, me apena que me hayan dicho que tú te habías rebelado y que eras un rebelde, pero al final no solo no lo hiciste contra los nazis, sino que les ayudaste. Y bueno, lo mínimo que se podría haber esperado es que hagas algo para que no le pase a los judíos lo que les sucedió. Y pues no lo hiciste. Lo que yo siento tras eso es humillación y un profundo sentido de decepción. Muy bien. Si da más tiempo, después haremos más preguntas. Y si no, nos pueden contactar y nosotros les daremos el contacto de Silvia. Ahora, lo que queremos hacer es darle la palabra a Faina Kukliansky. What we want to do now is to hand over to Faina Kukliansky, who is here with us. Faina Kukliansky es la presidenta del equivalente al Comité Central de México, pero de las comunidades lituanas. Es un honor. It's a pleasure to have Faina here. She will tell us a bit of her very personal story in with Shaule, and things related to her own story. Ella nos va a dar sus propios conocimientos y experiencias del tema porque tiene una relación personal con ese lugar. Ella va a hablar en inglés y yo la voy a traducir. She will speak in English and I will translate. Thank you, Faina, for your patience. You're muted.
Thank you, and thank Sylvia, because I'm here just by occasion. If Sylvia wouldn't tell me about this webinar, I would not join it. Nobody told us about it, and I'm very sorry because this story would be interesting for all the Jews of Lithuania, and not only Jews, what is very, very important for the Lithuanians as well. And to hear it from the first lips, from the first mouth, it's very important, because there are gossips about the book, but nobody spoke with Sylvia, nobody knows what does she think, and it would be very helpful for Jews and especially for Lithuanians to participate such a webinar in Shavuot synagogue or not in Shavuot synagogue, but anyway, to know what's going on. Pues muchas gracias a todos por la invitación. Quiero agradecer a Silvia por sus palabras. Gracias a ella me enteré de esta ocasión. Yo creo que es un tema que es muy importante, no solo para los judíos en México, sino también para los judíos que vivimos hoy en Lituania. Es un tema que queremos saber. Hay mucho chisme, se habla mucho sobre Silvia y sobre su libro, pero no se sabe nada. El libro no está en lituano y no se sabe mucho de la historia de Silvia. Y sería muy interesante generar las ocasiones para que esto suceda. So once more, thank you, Sylvia, for your courage. And I wish that more Lithuanians would know this story. I have been in Chicago not once. And what always surprised me in the politics of Lithuania, that the Lithuanians who left Lithuania are separated from the Jews who left Lithuania. They are not Lithuanians who left Lithuania. It's like separate organization. They do not have any state communication. They do not know what one side is doing and what another side is thinking. And there are like two different worlds. Una vez más, le quiero tomar esta ocasión para agradecer a Silvia su valentía. Es importante que más gente en Lituania conozca esta historia. Yo tuve la oportunidad de estar en Chicago y en otros lugares, y yo me he dado cuenta que cuando es fuera de Lituania, los judíos que vienen de Lituania y la diáspora lituana per se, étnica lituana, suelen tener mundos muy separados. Se organizan separados, tienen eventos culturales separados, inclusive lenguas diferentes. Y sería interesante ver si hay camino para reducir la distancia que nos divide, y yo creo que conocer más de este tema podría ayudar a que eso pase. Y también pasa que los mismos lituanos que viven fuera, judíos, sino también muchas veces no se comunican con el Estado, no se enteran, no saben hay también cierto grado de desconexión. Y yo creo que hay mucho interés en este tema. Fania, I wanted to, when you're done. Okay, so 80 years passed when the war in Lithuania started. In the first half of the year, rather all Jews were killed. Those who survived, they were replaced in a few ghettos, and after that in the concentration camp. And until today, for some
people here in Lithuania. It's a big news that 250,000 Jews just disappeared. The people or do not want to think about it or do not want to talk about it. And I know that this half of the year, starting from the June of this year, I have to visit about 250,000 places where the Jews were murdered, because it is 80 years past then it happened. Justo este año se cumplieron 80 años del comienzo de todo el programa como de aniquilamiento del judaísmo lituano. Y por eso precisamente este año he estado dando la vuelta por todo el país, visitando literal miles de lugares donde fueron masacrados judíos. Yo creo que para muchos lituanos sigue siendo una sorpresa que 250,000 judíos hayan desaparecido o los hayan matado, o en general no piensan en el tema, o quizá prefieren no saber, pero se necesita encontrar un camino para ir adelante. So my father is from the south of Lithuania, from a small city of Veisiejai, and our family is the only one which survived in this city. Near Veisiejai are lying 38 people from our family in Katkiškės who were killed, who did not believe that they can be killed. They just did not run away. Our family is the only one who ran away, and with the help of local Lithuanians, survived the war. All the others just stood and wait because they could not believe that somebody can kill them. Mi papá nació en el sur de Lituania y su familia fue la única familia que sobrevivió en el pueblo. Los judíos locales, la gente de ahí, no creían que iba a pasar nada, no podían creer lo que oían, había también mucha negación, pero mi papá y su familia sí escaparon, y gracias a eso puedo estar yo aquí hablando con ustedes hoy. Y simplemente había una sensación de que esto no podía pasar. And my mother, just as a matter of fact, she is from Šiauliai. My grandfather had the only one mill in this city, and the local farmers used to come and to use his service to process the grain. There were 4 children in the family. So all the family were replaced together. And my mother, being a child, Mizinke, the smallest in the family, the little girl, 10 years old, by occasion survived the kinder action, and she was the only one alive from her class in the gymnasium, in the school. And after that, all of them were replaced to Stutthof concentration camp, and grandfather to Dachau concentration camp. And I have actually the name of my aunt. She passed away at the same day then they were released from the concentration camp. To tell released, it's not to tell the truth, because 2 or 3 weeks they were lying. The war was rather older, but they were just in a small wooden house, and they didn't know that the war is over. They did not have what to eat and what to drink. They just did not have any effort to move. So that's the story.
which today some people in Lithuania want to tell it in an absolutely different way. So thanks, Sylvia, that she is with us. Because otherwise the authorities of Šiauliai, they're described as survivors. They're described as people who were righteous and want to help the Jews. Therefore, they closed them into ghettos to save their life and to protect from the other citizens of the city. Nothing left from our family. Nothing. Even the pictures, few pictures which we have is from our relatives from abroad. My grandfather was from a big family. They were the team. They were all brothers, sisters with 10 children in a family. All of them were killed in Kuzhaya. I even don't know how many people from our family are buried. Mi mamá, ya les conté la historia de mi papá, mi mamá viene de Xabl. Mi abuelo era el dueño del único molino que existía en la ciudad. Los granjeros locales venían a hacer uso de sus servicios. Y bueno, mi mamá era la mizinke, es decir, la hija más chica, y de pura casualidad sobrevivió a la kinderacción, un momento en el gueto en el que se intentaron llevar a todos los niños, llevándose a la mayoría. Ella fue la única sobreviviente de su clase, de la escuela a la que iba. Luego, después de que el gueto fue desmantelado, los que sobrevivieron, incluyendo mi familia, fueron llevados a Stutthof, excepto mi abuelo que fue mandado a Dachau. Mi tía murió al mismo tiempo, más o menos, que fueron liberados. Y pues bueno, este es el tipo de historias que muchos lituanos quieren contar de otra forma, de una forma más cómoda para ellos, pero gracias a gente como Silvia, que habla y decide contarnos, podemos estar teniendo conversaciones como esta el día de hoy. No hay que olvidar que antes de que la gente fuera encerrado en guetos, hubieron lituanos que también ayudaron a salvar a mucha gente. Muchos lituanos ayudaron a proteger a los judíos de las autoridades y los llegaron a esconder. En el caso de mi familia no queda absolutamente nada, ni siquiera fotografías. Mi abuelo, por ejemplo, era una familia religiosa, tenía otros 10 o 9 hermanos y pues todos fueron matados allá también. Y esta es una historia que muchos compartimos. You know, Sylvia is smiling now, but I understand how difficult it is for her to tell something wrong about her grandfather. I am proud of my grandparents. My grandparents were fighting for Lithuania. We have got land, we have got dvaras for the fights. They really loved Lithuania. And, you know, I'm really very proud. And if today I should tell something wrong about them, it would be a tragedy. So I understand you very well, Sylvia. And be sure that all our community will support you so much as we can. And we have to talk about it, because it should come not from the lips of of the Jews. It should come from the lips of Lithuanians. I should not persuade people not to allow their children to study in Noreika's named school. Such school can't exist. So I'm sorry to tell that, Sylvia, but that is what we are thinking, what I'm thinking, and for what we are fighting. To pay tribute to the victims of the Second World War,
They were not guilty. They were only Jews. That's it. Yo veo que Silvia sonríe, pero yo sé que está en una posición muy complicada. Es muy difícil venir a cabo a cualquier lugar a decir cosas malas de la familia de uno, del abuelo de uno, del país de uno. Y es muy admirable lo que estás haciendo. Queremos que sepas que vas a tener el apoyo, todo el apoyo de nuestra comunidad en Lituania. Es muy importante que estas historias no salgan solo de nuestros labios, de labios de la comunidad judía. Es muy importante que también salgan de labios de lituanos mismos. Y queremos que sepas que tienes todo el apoyo de la comunidad de Lituania y esto se tiene que seguir hablando. Thank you very much, Faina, for your intervention. I would offer our government to award Sylvia with this cross, which her grandfather got. Pues estaría muy interesante saber cuál es la posición del gobierno con respecto a al gran honor de la Cruz de Vitis que le fue concedido a su abuelo. Hay muchos temas pendientes. Thank you very much, Faina. Ahora, para concluir nuestro encuentro de hoy, vamos a pasarles una canción que preparó para nosotros Debbie Goodberg. Debbie Goodberg es maestra de música y cultura judía en México y nos hizo el gran favor de traer a la vida este material que les voy a enseñar. Existe un libro que se llama Azoy seinen mir gestorben. El libro Azoy seinen mir gestorben habla de cómo nació el gueto de Shabl, cómo vivió el gueto de Shabl y cómo fue destruido el gueto, incluyendo la forma de vida, qué se comía, qué organizaciones existían. Y haciendo un poco de trabajo de investigación para alguien que me pidió hacer unas traducciones, me encontré con un nombre, el nombre de Hannah Heitin. Hannah Heitin era una poeta local en el gueto, ampliamente conocida y querida por ser capaz de expresar con humor y cinismo las tragedias más grandes de la vida que estaban sucediendo en el gueto. Y ella era famosa por eso. Y entonces yo dije, ¿dónde podré encontrar una canción de ella? Y indagando en archivos en internet, encontré en la National Library en Israel, en la Biblioteca Nacional de Israel, encontré un archivo donde la misma cantante, la misma autora de la canción, grabó su voz. Y Debbie nos hizo el trabajo sagrado de traerlo a la vida para poderlo tener hoy. Hicimos una transcripción de la canción y está en Yiddish y en español. Esperamos que les guste. I will just quickly mention this song was composed in Shavl Ghetto in 1941 by Hannah Heitin, who was very well known in the ghetto for her witty songs and for being able to describe the most tragic of things in a language and with a humor that made it more palatable for people. So I hope you enjoy it. Geh ich mir mit Giche tritt, und auf alle Torbe trag ich mit, und die Füße von Mitheit beugen sich, oi das Wasser ist mir von die Schiff, und schnorrige Weib bin ich eingewehen, und kein blanken Nebel dort nicht gesehen, und gekrochen hab ich Borasat, nemmen Kräften schleppen, oi as ich bin stark, a fulle Turbe
Ja soll zum Teuer und ich klär, wer kennt Stein beim Teuer, Gott weiß wer, ich komm zu gehen zum Teuer, Eis ist schlecht, a halbe Fläschel kost mir, uns wird recht, ich geh herein zum Stiebel, kalt und nass, der Eusen von die Kinder, gel und blass, die Männer sind mein Tor, wird afraid und alle nehmen Chappen zu Stieglachbräut. Ich heiße an dem Ofen soll warm sein. Du arbeitest mit die Gräufen im Topper rein. Es brennt es nach das Feuer, reich wie gut. Und man vergesst die zuerst in der Minute. Ois gekocht das Essen gleich zum Tisch. Es pitschen nicht der Morgen, es wird nicht fies. Von Freude hat man vergessen, wenn die Zeit. Und alle mit den Nicken singen noch das Lied. Die seien alle Schnorrers geworden hein. Und weil wir seinen Hitten, man hat uns fein. Von ewig kann es sich Gott das Lied. Oi, wie schwer und bitter es ist zu sein, ein. Von ewig kann es sich das Lied. Oi, wie schwer und bitter es ist zu sein, ein. Esperamos que les haya gustado. Esta canción fue compuesta en el gueto, se cantaba en el gueto y era famosa en el gueto. Está citada en el libro que encontré. Y si se dieron cuenta en la letra, hay mucha ironía. De entrada no es una canción triste, no es la canción típica del gueto de tristeza y muerte y así. Es más bien, de hecho, una fantasía, es un sueño, una mujer que quiere salir y comprar comida y llegar a la casa y que haya fuego, que no haga frío, que no se tenga que sobornar a ningún oficial para poder estar vivo, para poder pasar, que los niños se alegren y puedan comer pan, pero todo está cantado tan alegre. Y en el gueto, ella causaba muchas emociones con sus canciones. Entonces es un honor para nosotros haberla podido enseñar a todos hoy, porque hasta hace poco tiempo estaba descansando en un archivo auditivo en la Biblioteca Nacional de Israel. Quiero agradecer profundamente, antes que nada, a Diario Judío. Diario Judío nos ayudó a Silvia a transmitir un mensaje muy importante hace un par de semanas, con motivo del 27 de enero, el Día de la Recordación de Víctimas del Holocausto Internacional. Y entonces muchas gracias a Diario Judío. Queremos agradecer también enormemente a la Kehillah Ashkenazí y a Justo Sierra por siempre ser un centro importante para para este tipo de cosas, para el pasado, para ver cómo podemos estar en el futuro. Y también queremos agradecer a Faina Kukliansky su presencia. Y por último, agradecer también muchísimo al Centro Deportivo Israelita por prestarnos esta plataforma para poder y por ayudarnos a difundir el evento. Esperamos verlos próximamente. Muchas gracias a todos. Y muchísimas gracias, Silvia.